el podcast en Ah, internet. sí, sí, lo oyen ahí. Ah, estupendo. Y luego gente que nos sigue en directo, Y luego porque por por internet, claro. Ah, por el streaming, claro. Sí. te siguen perfectamente. Joder, qué seguimiento. No nos podemos quejar, ¿no? El interviniente Petronio, una obra de destrucción, caos, corrupción y venganza de Francisco del Pozo, patrocina El Rincón Literario. Trece y 38 minutos, abrimos las puertas de nuestro rincón literario. Damos la bienvenida a Chema Contreras, que está aquí con sus libros, su invitado, sentadito. Sí, Chema, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy a gusto y muy contento y muy mágico todo porque nos Sí. estamos acercando a unas fechas significativas. Oye, estoy viendo ahora mismo, perdóname que te interrumpa, es que con las prisas del Sí. programa y de para acá, para allá, no había visto el título de uno de los libros y claro, me está encantando. Claro, Me está encantando esto de... Es que miro y digo, Chema, y leo, te como a besos. claro, te lo iba a decir en antena, pero te digo en antena, te como a besos y nuestros oyentes van a pensar cualquier Otra cosa. ¿no? Entonces, efectivamente. Pero es el título del libro para peques, que luego hablaremos sí, de sí, él. sí. Y bueno, nos acompaña Jorge Ortega García. Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Encantado. Que es el autor de nuestra recomendación para mayores, Errando en la jungla. Ujú. Y bueno, pues es su última publicación, pero tiene algunas otras obras más. En 2015 publicó Mi horizonte es mi tumba, con gran éxito, que bueno, ha sido uno de los libros seleccionados. No, Bajo el tiempo amarillo es el que ha sido seleccionado. Fue No, es Mi seleccionado. horizonte, mi tumba, es el de de Mi 2018. Ajá, y ha sido seleccionado como uno de los libros... Sí, bueno, ha sido seleccionado para el premio de mejor novela de intriga Ujú. de 2018 y por otro lado fue en una revista americana como una de las novelas de referencia del siglo en España. Muy bien, muy bien. O sea, Qué bien, fíjate, bueno, vamos. pero en este caso hablamos de Errando en la jungla, porque fíjese, estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI. Y usted sabe que en el siglo XXI todavía se sigue timando, todavía se sigue todavía. con una serie de... La picaresca, sobre todo Sí. la picaresca de nuestro Sí, siglo sí, de oro sí, y demás, sí. resulta que llegamos al siglo Adaptada al XXI. siglo XXI, ¿no? Sí, adaptada al siglo XXI, Claro, pero claro. Hay de todo. Es una parte, ¿no?, de lo que nos Sí, vamos sí. a encontrar en Errando en la jungla. Es una parte importante, es decir, se dice que España es un país de pícaros, Sí. seguimos la tradición picaresca del siglo de oro, como dices Sí. tú, y adaptada a los nuevos tiempos en los que las nuevas tecnologías y por así decirlo, la comunicación más globalizada hacen que los timos sean más más importantes, más cuantiosos y más luego peligrosos. muy sofisticados, Exacto. donde ahí se interviene absolutamente todo, porque con Internet, que tiene todo lo Claro. bueno, también está También está ese lo mundo malo, sí. donde Sí. cualquiera puede crear cualquier personaje, cualquier cuestión, y el resto de gente Claro. nos lo... Ahora nos te vemos. timan desde Rusia, desde Nigeria, desde cualquier Efectivamente, lado. desde cualquier sitio. Pero, Son ¿qué piratas. más nos vamos a encontrar en Errando en la jungla? Sí, es una novela, yo lo califico de una especie de novela negra de humor, Ujú. en la que es muy importante o quiero reflejar de forma fundamental el mundo de la imagen actual. Ajá. Es decir, el mundo de la imagen actual, con todo lo que implican las redes sociales, con todo lo que implica el estar expuestos las 24 horas del día en todos los medios que hay ahora posibles tecnológicos, pues para algunas personas que no tienen una imagen determinada o que no tienen la imagen determinada que los demás quieren ver, pues es muy difícil. Es un mundo muy difícil en el que la comunicación se basa primero en la imagen y luego en lo que tengas que decir. O sea, la tiranía de la imagen y la Exacto. superficialidad que genera, porque lo que dice Claro. Jorge es cierto, ¿no? Esto Claro. de no respondes a los cánones de Efectivamente. imagen para tal cosa o para que te tengan en cuenta en esto o en otro. Y claro, ya Ujú. estás perdido y eso es muy injusto. Sí, lo es. Pero aquí, en este personaje, Facundo, que es el personaje, digamos, central, pues digamos, tiene todas esas virtudes, por decirlo de alguna forma. Es Claro. un tipo, pues no es nada graciado, no es majete, no es, ya no te digo musculoso, atlético, es que es un enclenque, que se sí. podría decir, ¿no? Es la Entonces, palabra. claro, no entra dentro de ese estereotipo, Claro. pero bueno, puede ser cualquier cosa. Y de hecho, digamos, lo dejamos ahí. Sin embargo, ahí hay un personaje que es muy importante, que a mí me ha recordado al pequeño Nicolás. Uy, ¿Sí?
Uy, qué Sí, mal. pero Conseguidor. exactamente, o sea, el conseguidor, el pequeño Nicolás, digo el conseguidor es el protagonista, sí, sí. o el protagonista, uno de los personajes de la novela, que me ha hecho mucha gracia en cuanto a su forma de hablar, de expresarse y demás, en cuanto a eso. El pequeño Nicolás es Sí. es un niño, es una criatura, este es un adulto Pero no te con inspirarías muchísimo algo. mundo. Bueno, Si nos inspiraría algo, le pregunto. No yo sé. creo que todos conocemos algún timador, algún Sí. estafador, aunque sea a pequeña escala. Sí. Si no es directamente, por lo menos en televisión, Sí. porque salen todos los días casos, Sí, sí, entonces tiene algo de todos, De de todos todos esos ellos. personajes, exacto. Sí, sí, yo me acuerdo de esos voceros, y digo voceros con cariño, que vendían mantas en Sí. los mercados y demás, Sí. pues este es el que, como se suele decir vulgarmente, le vende crecepelos. una... Sí, que los crecepelos, sí, efectivamente, y le vende una nevera a un esquival. A cualquiera, ¿no? Eso, sí, efectivamente, entonces es Chema, algo importante. ¿te parece que ahora sigamos con Jorge Ortega Sí. García y que antes hablemos, por ejemplo, de la lista de los más vendidos? A por ello. ¿Quieres? Pues vamos a recordar la lista de los libros más vendidos en FNAC de Madrid. Encontramos en narrativa Terra Alta de Javier Cercas, de Editorial Planeta, en libros de bolsillo Patria de Fernando Aramburu, de Editorial Maxi Tusquet, en poesía y teatro Incondicional de Fred, en Editorial Espasa, y en lo que se refiere a los libros de infantil y juvenil, el más vendido es El monstruo de colores de Ana Llenas, de Editorial Flamboyant. Bueno, pues mira, seguimos con recomendaciones. Vamos Sí. a hablar de los libros para peques. Este que comentabas tú antes, de Te como a besos. Carmen Gil es su autora, Carmen Gil Martínez, con unas ilustraciones de Laure Dufay y editado por Nube 8, que como ves es muy vistoso, muy colorido Precioso, y es demás. precioso. Y entonces, Peludo es un monstruo muy grande y siempre está enfadado, y Peludo, pues la mayorías de las veces, está solo. ¿Tendrá que ver eso con su mal humor? Porque a lo mejor es un poquito... Bueno, pues mira, si te parece, inicio la lectura. Venga. Que dice así. El monstruo peludo era grande, más que el roble milenario, o que la torre del castillo, o que la montaña nubosa. Peludo se enfadaba a menudo, y cuando se enfadaba se le arrugaba el entrecejo, se le ponían los pelos de punta y rugía como una tormenta. ¡Ay, qué bonito, de Bueno, verdad! pues- Sobre pues- todo me ha encantado cómo lo ha escenificado Chema, el que Sí. además siempre tiene la sonrisa puesta. Sí, Hoy le he visto así con la cara de enfadado. Sí, un poco se me ha hecho enfadado raro. porque es el monstruo. Porque es Como el digo, monstruo. Te como a besos para mayores de 3 años, de Nube 8, Carmen Gil Martínez. Y en páginas, y ya cerramos con ello, para los peques de la casa, poemitas.org, y la página oficial de nuestro invitado. Tecleamos todo seguido jorgeortegagarcía.com y vamos a conocer más sobre su bibliografía. Tenemos ahí algunos vídeos, el audiolibro, el book Book trailer. trailer. El book trailer, efectivamente, perdón. Y bueno, pues si queremos contactar con él, ahí podemos hacerlo, y sobre todo en Facebook o en Twitter, pero sobre todo en Facebook, Sí. pues le buscamos y ahí podemos seguir con él. Estupendo. ¿Y qué has recibido de los lectores y lectoras que se han acercado a tu libro? ¿Qué te llega de ellos? Pues por un lado, han dicho que es una novela que se lee muy fácil, bastante ligera, que es muy actual, y por otro lado, que les ha sorprendido mucho el final, Sí. porque es un final un poco atípico, un poco Sí. sorprendente, que no sigue la línea del resto de narración, pero que me gusta ese tipo de finales, me gustan Vale, los finales que puedan. yo no recomiendo nunca empezar un libro por el final, y este tampoco, Este menos. pero puedo aseguraros que el final, y antes además lo comentábamos fuera Sí. de antena, y como lo ha dicho él, pues ya está, y tampoco hacemos spoilers de la novela, lo que es el final, pero final, es cuando dices, ¿y esto cómo es así? Porque te sorprende totalmente. Entra dentro de lo que es la novela, o sea, dentro sí, del sí. desenlace, es uno de los desenlaces Sí. que dice, qué bien terminada está la novela, porque hay algunas veces que fueron felices y comieron perdices, y dices, bueno, vamos a ver, Sí, después de sí. todo lo que ha Esto no es la sucedido, realidad. Sí. claro, después Venga, ¿cómo de- puede de- ser de- esto? de- Hay finales que son muy forzados, claro, se les y, nota. Sí. y entonces no te lo crees. Este final te lo crees porque es que dices, madre mía de mi vida, cómo ha jugado conmigo el autor, que es uno de los recursos, cómo juega conmigo, que no me ha ido dando pistas en ningún momento. Tenías que haber sido muy avezado, y yo he querido buscar, y le garantizo, no lo he encontrado, y al final he dicho,
me la has liado, Jorge, o sea, me la has liado al final. ¿Cómo te surgen esos personajes? Porque ahí está, aparte de Facundo, está Luis, está Santi, estos son amigos de la, vamos a decir, de la pandilla de Facundo, cuando salen por ahí un poquito de marcha, que tampoco hacemos spoilers, salen un poquito de marcha, y ¿cómo te surgen esos personajes? Bueno, son un poco de estereotipos, sobre todo Facundo. Es el estereotipo de un chico que tiene un mundo interior muy, muy rico, mucha inteligencia, muchas cosas que decir, pero no sabe expresarse, no le dejan expresarse y es muy difícil para él. El resto de amigos, pues lo que en las películas americanas se llamaría una pandilla de perdedores. Sí. Porque son gente que no tiene la acogida social, como lo quieras llamar, o ahora dirían mis hijas que no les ponen me gusta en, que no tienen seguidores en las redes sociales. No tienen seguidores en las redes sociales, pues al fin y al cabo quería reflejar eso, quería reflejar un entorno en el que es muy difícil que el mundo interior de estos personajes, sobre todo el principal, salga adelante. ¿Nos lees el inicio? ¿Te parece, Pilar, que nos lea? Muy bien, me parece muy bien. Por favor, Jorge, nos lees ahí el No inicio. llevo gafas, pero... pero escucha, no importa, te acercas un poquito. Más o menos me lo sé. Yo, como ocurre en tantos casos, fui un chico encerrado en un cuerpo de mujer, hasta que nací. Casi 7 años después de que mis progenitores se casaran. Dada la afición de mi padre por el trabajo, imagino que los ensayos de mi creación fueron escasos y que una vez culminado cada intento, mis hermanos espermatozoides hallarían 1000 excusas para no abandonar el calor del lecho. Si aún así, arrastrados por la masa, se vieron obligados a salir, seguro que la frontera uterina se les antojó infranqueable. Pero llegó un invernal día en que un introvertido espermatozoide, muerto de miedo ante la avalancha que le había empujado hacia un lugar desconocido, huyó desorientado y se dio de bruces y de narices, porque tal era la forma de su parte superior, con una gran pared. Más tarde, asustado al oír un ruido atronador, empujó el obstáculo y penetró de forma milagrosa en una estancia, donde perdió el conocimiento y toda forma humana. Claro, cuando tú fíjate cómo se presenta el tipo en cuestión, pues imagínatele. Por eso te digo, enclenque, que él mismo dice, feo, gafotas. Y voy a permitirme decirlo de gafotas porque yo tenía gafotas y me llamaban gafotas, que es lo simpático yo no me los he traído. de los colegios, y te llamaban gafotas por eso, ¿no? Entonces, claro, entre que es un tipo enclenque, que no vale casi para nada, pero sí efectivamente se denota en la novela que es un tipo inteligente. Lo que pasa es que, claro, cae en una familia y en un entorno que... Pero fíjate, yo me gusta, lo que tú estás diciendo, Chema, es muy interesante, y lo que ha contado antes el autor. Es decir, esos personajes que parecen grises porque no responden a los cánones de perfección social o de imagen o de establecidos, pero que tan habituales son. Es decir, que... Y también es un libro que nos puede hacer reflexionar de que a veces, cuando nos encontramos con ese tipo de persona que piensas, bueno, fíjate, pues a lo mejor por el aspecto simplemente, pues como que no te atrae para conversar con él o con ella, ahí tendríamos que pararnos y decir, un momento, porque lo que tú decías, probablemente detrás de esa persona, seguro, aparte de que hay sentimientos, porque no va a haber una persona que tenga cosas interesantes, divertidas, que contarte, que aportarte, y también eso es una reivindicación, entiendo, en la novela, ¿no? Sí, claro, no se le da la oportunidad a ese tipo de personas de conocerlas, es decir, solo las pueden conocer su entorno más cercano, que suele ser un entorno de sus mismas características, por así decirlo. Claro. Gente que está desplazada y que no puede comunicarse con otras personas que sí tienen más realce social, más acogida social. Sí, y andando en esto que además comentas, muchas veces hay situaciones en las que estás hablando con alguien y ese alguien, a la hora de expresarse, porque sí sabe a lo mejor lo que quiere decir, pero no sabe expresarlo, lo hace con mayor lentitud, casi pensando las palabras, y casi que le estás tú acelerando, termina, o casi le estás terminando tú las palabras. Vamos a ver, déjame que me exprese, ¿no? Porque le sucede a Facundo en ocasiones que, joder, si es que no me habéis dejado hablar, no me puedo expresar, ¿no? Ni lo que quiero, ni lo que siento, ni lo que nada. Incluso en algunas escenas que figura ahí, es invisible. De hecho, hay en un momento... Es lo que termina pasando con este tipo de personas, que es invisible. Pues y aparte lo que decía Pilar también es muy interesante, porque es el entorno familiar,
cuando no potencian tus cualidades, sino que todo lo contrario, las retraen de alguna manera, pues al final ves que no puedes comunicarte, no tienes nada, sí, además nada que si no te expresar. transmiten confianza ni los más cercanos a ti exacto. mismo, Claro. pues entonces... Mira, antes hablábamos también un poco fuera de antena, porque Jorge está dentro del mundo de la educación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces en las casas, ya no en los colegios, en las casas, cuando casi de broma o un poco así, es que este es el inútil, o este es el torpe. Ya. Este es el torpe. Correcto, es que este es el torpe, es que se te cae todo, es que tropieza con todo, es que eres un tal... Sí. Eso se va quedando, va generando un pozo donde efectivamente ese niño, esa niña es el torpe. Y aun sin serlo, termina siéndolo, exactamente porque lo asume. Y retomando la novela, es lo que le pasa a Facundo, que es el torpe, el que todo lo hace mal. Tú fíjate qué presentación de cuando él nace, vamos a ver, es que pues ahí hasta perdió el conocimiento. Sí, es verdad, muy curioso. Además, en esa presentación hemos visto algo que creo que es una constante en la obra, que es el humor, ¿no? Sí, porque yo creo que como se habla también de muertes, etcétera, como en casi todas mis novelas, pienso que la ironía, el humor, es una forma de desdramatizar o de quitarle hierro a estas cuestiones que ya son de por sí bastante escabrosas. Entonces, añadirle más oscuridad, a no ser que quieras crear un clima oscuro. En este caso no era la cuestión, porque quería sacar a la luz otro tipo de cuestiones, como es el mundo de la imagen, la picaresca, etcétera. Pues creo que era importante el humor, o la ironía al menos. Claro, y luego la importancia de esos vividores. Sí. Donde está el conseguidor, que es ese personaje que no te preocupes, como en algún momento he escuchado esos personajes, esto se arregla en 2 patas. Esto, escucha, o como se dice ahora mucho, este es el cuñado, ¿sabes? Este es el cuñado que lo sabe todo. Bueno, pues este no es el cuñado, bueno, es cuñado de alguien, pero en este caso es el sobrino del protagonista, que dice, bueno, que no te preocupes, que esto lo vamos a arreglar en nada, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la idea. ¿En qué te tenemos, Jorge? Además de todo esto, ¿qué proyectos tienes? Con respecto de la novela, ¿tienes alguna cosa de cara a próximas fechas o sí, bueno, de alguna presentación, de algún evento? Algún festival de novela negra, pero lo que voy a sacar el año que viene es otra nueva novela, cambiaré de editorial y va a ser más como la anterior a esta, Arrando en la jungla, es decir, como Mi horizonte es mi tumba, es una novela negra rural que transcurre en los años 50, es decir, más escabroso imposible, la España muy profunda. La España profunda, exacto. Claro. Entonces, es donde me siento yo realmente más cómodo, aunque también tiene su parte de humor, porque insisto en que las situaciones ya de por sí escabrosas deben tener alguna vía para respirar. Sí, escape, es verdad. Porque si no nos ahogamos en la novela, y hay películas que te ahogas también, entonces si no tienen una cierta dosis de humor o de otra cuestión, pues... Como bien dices, te ahogas en la novela o te ahogas en alguna película, yo creo que uno de los sitios donde en algunos momentos determinados más risas, más chistes, más historias es en un tanatorio. Bueno, sí. Es decir, llega algún momento en el que ves a gente que ha contado o ha referido unos chistes, aunque sea haciendo memoria al finado, ¿no? Pero de alguna forma, porque necesitas alguna vía de escape, aunque la muerte forma parte de la vida y es algo que deberíamos de tener o ser consciente de ellos. Son situaciones que necesitas un para poco, sacar el dolor también, un poco de otra manera, o sea, para que no explote la olla a presión que puede ser en ese momento por el dolor que tengas, ¿no? Entonces, del ser querido que se acaba de ir y bueno, pues de alguna forma tienes que soltarlo. Y aquí sí, la ironía mucho, pero no sé. Jorge, ¿España profunda o vaciada? Te digo por el término este que se acuña ahora de España vaciada, que parece que no se ha vaciado nunca y se lleva vaciando desde la posguerra o ya antes, y entonces... es que lo de España vaciada suena, como ahora dicen, a hashtag, de ponerlo así. Bueno, queda muy bonito, queda muy bien, pero realmente yo que soy de pueblo, de un pueblo pequeño, realmente no tiene mucho contenido porque no hay solución viable, simplemente se utiliza para eslóganes políticos y luego no se utiliza para realmente intentar soluciones. Entonces la España profunda, en cuanto a la novela, en cuanto a crímenes y todo eso, sí me parece más
más adecuado. Sí, además son cosas distintas Sí. quizá, ¿no? Exacto. Por un lado es la Sí. España, la España Claro. profunda, que es la Sí. España más Sí. interior. Sí, cuando más se que ha guardaban vaciado, todos los además, crímenes también, debajo de la cama, como Sí, decía. Exactamente, sí, ¿no? sí. Y que era una población más aislada, Sí. más atrasada, ahora ya Claro. han avanzado, están más, Sí, más sí, sí. conectados con las nuevas tecnologías. En definitiva, esa España profunda Sí. ya no es tan profunda, aunque todavía, Sí, Todavía hay- pero y la España vaciada es esa marcha de los pueblos, Claro, ese por alejamiento eso de lleva, lo que es como lo decía rural, Chema, ¿no? pasando desde los años Desde 50, hace 60. mucho, Claro, desde hace final de mucho. los Y yo que entonces. también frecuento Sí. mucho pueblos de Castilla, Es una pena. es Sí. lo que decía nuestro invitado, es más que un eslogan lo que se tiene Sí, que hacer, sí. mucho más. Sí, Y no se claro. hace nada. Y es No. mucho más profundo lo que se tendría que hacer en cuanto a la toma de medidas, que no veo yo que estén por la labor. Claro. Vamos. Sí, pero luego cuando visitas esos pueblos, el entorno y la paz que respiras ahí es bueno, que sí, claro. te reconforta. Yo creo que te reconforta con la naturaleza. Ahora en otoño que estamos, el que tú te des un paseo conforme Sí. están Sí. los árboles, Sí, sí. conforme están todo, eso es maravilloso. Pues ¿no? fíjate, nos damos un paseo por la España, para los pueblos, que España, Sí, o sí, sea, sí, por sí, los por los pueblos de pueblos. España, nos llevamos Errando en la jungla de Jorge Ortega García, que hoy nos ha acompañado, y seguro que vamos a disfrutar de lo lindo. Sí, sí, y luego si vamos con peques, pues qué menos que comernos los abesos. Entonces te Bueno, como abesos. Te como a besos, y a vosotros Sí. también, que me tengo que marchar, chicos. Muy bien, muy Muchas bien. Muchísimas gracias gracias a los dos. Muchas gracias. El próximo jueves más libros y por supuesto más cultura siempre aquí en Hoy por el Madrid. Expediente Petroni es corrupción. Ahora tengo que hablar un poquito, chicos, antes de despedirme, ¿vale? Y las